sobre este tema. Dice, en relación a la nota publicada titulada Vizcarra no es confiable para Sinaloa, Lujambio, firmada por el corresponsal Javier Cabrera, me permito precisar. En ese sentido, lo que afirmé es la imposibilidad de confiar en un candidato que no se pronuncia categóricamente sobre un tema absolutamente central para la República. La preocupación que externé, dice Lujambio, de que en los últimos 4 años 1.300.000 jóvenes se han hecho adictos a las drogas, la hice en el contexto de la afirmación de que no es posible elegir a gobernantes que no se comprometan a luchar contra la delincuencia que envenena a nuestros niños y jóvenes. Le agradezco la publicación. Maestro Lujambio. Bueno, ahí está la declaración. Ahí está la aclaración y ahí está Sinaloa, el lugar donde está asentado el cártel más poderoso de México, que es el cártel de Sinaloa, el cártel del Chapo Guzmán, y todo este entorno y las elecciones, Sergio. Sí, empiezo con un pequeño desacuerdo con las fechas que marca Lorenzo. Lo que estamos viendo es una repetición agravada de lo que sucedió en el 2006, no el 2009. De hecho, estamos ante una serie de hechos que me permiten hacer una afirmación tajante. El principal logro de la transición, que era la democracia electoral, ya no funciona. No funciona porque la democracia electoral ha sido capturada por los poderes fácticos. Yo nada más decía 2006 el 2009, porque en el 2006 sí perdió el PRI. Lo perdió de pe a pa. En cambio, en el 2009, ¡wow! Ahora, no me refería yo a las formas, me refería yo nada más a esto del regreso de... No, estoy pensando más bien que quisiera hacer un lado las siglas de quienes contienden, porque en esencia lo que estamos viendo es una degradación sistémica. La democracia electoral ya no está funcionando porque hay una disputa feroz entre gobernadores, partidos políticos, monopolios y oligopólicos, sindicatos. Hoy la nota de Sonia del Valle, primera en Reforma, de cómo el principal beneficiario en cargos es el CENTE y el Bester Gordillo, y el crimen organizado. Y en ese contexto, en algunos estados y en algunas ciudades, centros urbanos, el voto sí tiene algo de valor, pero muy condicionado por esta disputa feroz que se da por cuotas de poder. Lo que estamos viendo ahora es lo mismo que aconteció en algunos países de Europa, de la antigua Europa socialista o del mundo socialista, que al transitar a la democracia sin contar con un tejido social adecuado, llevan a una disputa feroz, porque en las elecciones no se disputan solamente cargos con sus cuotas, presupuestos, sino también se disputa el poder económico, las concesiones, los negocios, y en este juego la principal víctima y responsable al mismo tiempo son las autoridades electorales, porque lo que vimos en el 2006 fue un ensayo general de la inoperancia de las autoridades electorales, que son incapaces de meter orden, de dar certidumbre a lo que está sucediendo. Por tanto, mucho me temo que el panorama hacia el futuro, los próximos años, hasta que no logremos revertirlo, es bastante pesimista, porque la democracia electoral ya no funciona. Denise Dresser, ¿qué piensas de todo esto? Denise, ¿estás en la línea? Está en la línea, espero que hablemos. Bueno, vamos a una pausa, si les parece, en lo que establecemos la comunicación con Denise. Pero bueno, está todo ese mapa aquí. Escuchaba lo que dice Sergio Abollo, me acordaba lo que decía Manuel Camacho este fin de semana, que decía, esto se pudrió. La expresión que utilizó fue muy buena. Pudrir, en términos de lo que ha sucedido con el tema electoral en nuestro país. Y estas elecciones rumbo al domingo, pues en ese sentido dan materia para una expresión de esa naturaleza. Regresamos después de la pausa. Regresamos nuevamente. Denise Dresser, se nos cortó la comunicación, pero bueno, ojalá que hayas podido escuchar en donde te encuentres lo que Lorenzo y Sergio aquí han planteado, pues en este marco político electoral que estamos viviendo en México, y retomar el hilo con tu punto de vista.
Sí, lamentablemente no pude escuchar lo que dijeron y espero no ser reiterativa, pero me parece que las declaraciones más relevantes fueron las de Marcelo Ebrard, porque solo son parcialmente ciertas. Me parece que es una realidad que las alianzas entre el PAN y el PRD han hecho más competitivos a estados que no lo hubieran sido de otra manera, Oaxaca siendo el caso más representativo. Pero más allá de un pequeño manojo de estados, lo que se perfila, a mi juicio, es un triunfo priista apabullante. Cuando Marcelo Ebrard le dice al PRI no se hagan ilusiones ante la realidad revelada por las encuestas y las tendencias electorales de los últimos meses, parecería que él mismo se está haciendo ilusiones. El PRI ha construido un modelo de competencia política en los estados que lo va a llevar probablemente a un triunfo arrasador. Es una ecuación, como hemos visto, perfectamente planeada, que implica cara bonita, más dinero, más televisoras, más publicidad, más PRI dinosaurico, más instituciones electorales débiles en los estados, igual a triunfo electoral. Es replicar, Carmen, Lorenzo, Sergio, una fórmula concebida en el Estado de México con Enrique Peña Nieto y ahora instrumentada exitosamente a nivel nacional, con resultados que vimos en las elecciones intermedias y creo que vamos a ver confirmados este próximo domingo. Distritos tras distritos, presidencia municipal tras presidencia municipal, diputación tras diputación, estado tras estado, corredores azules que se vuelven tricolores, bastiones panistas que dejan de serlo. Me parece que el PRI se ha erigido beneficiario del voto de castigo por una economía que se contrajo el año pasado más del 7%, erigido como beneficiario de la inseguridad que el presidente no logra controlar, es beneficiario de un PRD que se devora a sí mismo y un PAN que se raciona a sí mismo. Pero me parece aún más importante, el PRI va a ser beneficiario este domingo de la mejor inversión que ha hecho en tiempos recientes, las campañas publicitarias permanentes en favor de sus candidatos a nivel de los estados, apoyadas por los medios locales, apoyadas por los gobernadores en turno, en plena violación de la legislación electoral, y eso va a resultar una ecuación ganadora, Carmen. Pues ahí está el tema. Oigan, déjenme incorporar un tema que no nos puede pasar por alto, que tiene que ver de alguna manera, que tiene que ver con el ánimo de la sociedad. Al final de cuentas, lo que pasó este fin de semana con la selección mexicana, que perdió su posibilidad de seguir adelante en el Mundial de Fútbol, no te rías, mi querido Sergio, evidentemente es un ingrediente para efectos del próximo domingo, que, digo, claro, no sabemos ni podemos medirlo, pero sí podemos de alguna manera reflexionar sobre un estado de ánimo de una sociedad que de por sí está sobrecargada con información muy cruenta todos los días, de violencia, de muerte, etcétera, etcétera, y que había logrado, como suele pasarnos cada 4 años, engancharse momentáneamente en la esperanza de que México podría hacer algo en algún sitio, en este caso en el fútbol. ¿Qué tipo de efecto podría causar de aquí al domingo? Pues esto que al final de cuentas es, no logramos ver cristalizado lo que Javier Aguirre decía en una campaña verdaderamente espectacular, donde decía que era el momento de pasar al sí se puede.